Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El almirante Chen Wei se encontraba en el puente de la Indomitable, observando las estrellas a través del enorme visor. La nave era inmensa, más grande que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido antes. A su alrededor, otras 2.846 naves humanas se desplazaban por el espacio como un río metálico de luz. La flota había sido el mayor logro de la humanidad. Todas las naciones de la Tierra habían colaborado para construir estas naves. Contaban con las mejores armas, los motores más rápidos y las computadoras más inteligentes que la mente humana podía crear. Chen Wei se sentía orgulloso al contemplarlas todas. El almirante llamó a la teniente Sara Martínez desde su estación. Nos estamos acercando a la zona de patrulla. Todas las naves están listas. Chen Wei asintió. Se suponía que esta era una misión simple. Volverían al borde del sistema solar, mostrarían su fuerza a cualquiera que estuviera observando y regresarían a casa. La Tierra quería que la galaxia supiera que los humanos ya no eran débiles. Durante 50 años, las razas alienígenas habían tratado a la Tierra como a niños. Los altos y cristalinos zafirianos venían a comerciar, pero siempre engañaban en los acuerdos. Los Beltar, parecidos a insectos, cruzaban el espacio humano sin pedir permiso. Los misteriosos etéreos actuaban como si los humanos fueran demasiado tontos para entender la ciencia real. Pero ahora, todo cambiaría. La Tierra tenía esta flota y todos los alienígenas de la galaxia tendrían que respetar a la humanidad. Señor, dijo Martínez de nuevo, estoy recibiendo lecturas extrañas en los sensores. Chen Wei se acercó para mirar su pantalla. Números y luces parpadeaban en patrones que nunca había visto. ¿Qué tipo de lecturas? No lo sé, señor. Es como si el espacio mismo se estuviera doblando de alguna manera. Los sensores de gravedad se están volviendo locos. Otros oficiales comenzaron a reportar problemas similares desde todo el barco. La computadora de navegación no podía determinar dónde estaban. El sistema de comunicaciones captaba señales que no deberían existir. Todas las naves, este es el almirante Chen Wei, habló por su comunicador. ¿Están viendo los mismos problemas en los sensores que nosotros? Voces de otros capitanes respondieron, todas diciendo lo mismo. Algo muy extraño estaba ocurriendo en el espacio a su alrededor. Entonces Chen Wei lo vio a través del visor. El espacio se retorcía como agua yendo por un desagüe. Las estrellas se estiraban en largas líneas de luz. La oscuridad entre ellas ya no era negra, sino llena de colores sin nombre. El almirante gritó al oficial científico, el doctor Kim Nakamura. Las lecturas cuánticas están fuera de escala. Esto es imposible. ¿Qué lo está causando? Exigió Chen Wei. No lo sé. Es como si alguien estuviera rasgando agujeros en la realidad misma. La nave comenzó a temblar, no por los motores o las armas, sino por algo mucho más profundo. Las paredes metálicas gemían mientras fuerzas incomprensibles tiraban de ellas. Chen Wei tomó su comunicador. Todas las naves, preparen un salto de emergencia al hiperespacio. Sáquennos de aquí ahora. Pero cuando el oficial de navegación intentó activar el motor hiperespacial, nada ocurrió. La pantalla mostró un mensaje de error sin sentido. Coordenadas hiperespaciales no encontradas. Ancla de realidad fallando. Señor, dijo Martínez, con voz temblorosa. Las otras naves. Mírelas. Chen Wei miró por el visor y su sangre se heló. Las naves de su flota se estaban volviendo transparentes. Podía ver estrellas a través de sus cascos. Algunas naves parpadeaban como señales de televisión defectuosas. ¿Qué nos está pasando?, susurró alguien. El doctor Nakamura trabajaba frenéticamente en su estación.
El campo cuántico a nuestro alrededor se está colapsando. Nos están atrayendo hacia algún tipo de pliegue dimensional. ¿Podemos detenerlo? No sé cómo. El temblor empeoró. A través de las paredes, Chen Wei podía oír sonidos extraños que lastimaban sus oídos. Era como si el universo mismo estuviera gritando. Activó el sistema de comunicaciones de emergencia. Este es el almirante Chen Wei para el comando de la Tierra. Estamos experimentando un fenómeno desconocido en las coordenadas. Miró la pantalla de navegación, pero los números cambiaban demasiado rápido para leerlos. Estamos experimentando un fenómeno desconocido. Nuestra flota está en peligro inmediato. Por favor, asesoren. Pero no llegó respuesta. El arreglo de comunicaciones mostraba que su señal no llegaba a la Tierra. No llegaba a ninguna parte. Almirante, llamó el doctor Nakamura. Creo que entiendo qué está pasando. El espacio a nuestro alrededor se está plegando sobre sí mismo. Nos están atrayendo hacia una dimensión de bolsillo. En palabras simples, doctor, estamos cayendo por un agujero en la realidad, señor, y no creo que podamos salir. Las luces en el puente parpadearon. Algunas computadoras se apagaron por completo. A través del visor, Chen Wei vio como más naves de su flota se volvían como fantasmas, pero lo más extraño era que aún podía ver a sus oficiales trabajando en sus estaciones. La nave seguía volando hacia adelante. Todo parecía normal, excepto por el hecho de que estaban desapareciendo del universo. Señor, dijo Martínez, sigo recibiendo lecturas de todas las naves de la flota. Todas están aquí, pero también no están. Chen Wei no entendía qué quería decir, pero él también lo sentía. Seguían moviéndose por el espacio, siguiendo su ruta planeada, pero lo hacían en un lugar que no era del todo real. Pasaron horas, aunque los relojes de la nave habían dejado de funcionar correctamente. A veces avanzaban, a veces retrocedían, a veces solo mostraban números aleatorios. El doctor Nakamura había estado estudiando sus instrumentos todo el tiempo. Finalmente, levantó la vista con una expresión de asombro y terror. Almirante, dijo lentamente, creo que sé dónde estamos. Nos han atraído hacia la capa de espuma cuántica que existe debajo del espacio-tiempo normal. Es un lugar que los científicos han teorizado, pero nunca probado. ¿Podemos regresar? No estoy seguro de que queramos hacerlo, señor. Chen Wei lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Desde aquí, podemos ver todo. Todo el espacio normal se extiende debajo de nosotros como un mapa. Podemos observar cualquier sistema estelar, cualquier planeta, cualquier nave en la galaxia, pero ellos no pueden vernos. Como para probar su punto, el doctor Nakamura señaló una pantalla que mostraba una vista de la Tierra. Podían ver su planeta natal claramente, incluso las estaciones espaciales orbitándolo. Pero los sensores de la Tierra mostraban solo espacio vacío donde debería estar la flota. ¿Estás diciendo que somos invisibles? Más que invisibles, señor. Existimos en una capa paralela de la realidad. Podemos ver hacia afuera, pero nadie puede ver hacia adentro. Chen Wei se acercó al visor de nuevo. Los colores retorcidos se habían asentado en algo casi hermoso. El espacio se veía diferente desde aquí, como mirar el fondo de una piscina desde bajo el agua. ¿Podemos controlar a dónde vamos en este lugar? El doctor Nakamura revisó sus instrumentos. Parece que sí, señor. Los sistemas de navegación están empezando a funcionar de nuevo, pero nos muestran dimensiones que nunca supimos que existían. Podemos movernos no solo por el espacio normal, sino entre las capas del espacio mismo. Chen Wei pensó en esto durante mucho tiempo. Su flota había desaparecido del universo normal. La Tierra probablemente pensaba que estaban muertos. Las razas alienígenas habrían detectado su desaparición y estarían haciendo preguntas. Pero no estaban muertos. Eran algo completamente diferente. Activó el sistema de comunicaciones de toda la nave. Atención a todas las naves. Este es el almirante Chen Wei. Hemos encontrado un fenómeno que nos ha desplazado del espacio-tiempo normal. Parecemos estar en una dimensión paralela que nos permite observar pero no ser observados. Hizo una pausa, pensando qué decir a continuación. Seguimos siendo la flota de defensa terrana.
Seguimos sirviendo a la Tierra y a la humanidad, pero ahora lo hacemos desde un lugar donde nuestros enemigos no pueden encontrarnos ni combatirnos. Hemos convertido en algo nuevo. A través del sistema de comunicaciones, podía oír las voces de sus capitanes y tripulantes. Estaban asustados, pero también emocionados. Al fin y al cabo, eran exploradores, y acababan de descubrir algo que ningún humano había visto antes. Doctor Nakamura, dijo Chen Wei, comience un estudio completo de nuestra situación. Quiero saber todo sobre este lugar. Cómo nos movemos aquí, qué podemos hacer desde aquí, y lo más importante, cómo esto puede ayudar a la humanidad. Sí, señor. Y doctor, no busque una forma de volver a casa todavía. Tengo la sensación de que el hogar podría necesitar que estemos exactamente donde estamos. Mientras la Indomitable y su flota comenzaban a explorar su nueva existencia, las estaciones espaciales alrededor de la Tierra registraban lo imposible. Los sensores de gravedad mostraban una distorsión masiva en el sistema solar exterior. Luego, no mostraban nada en absoluto. Las lecturas no tenían sentido para los científicos humanos que las estudiaban, pero tenían perfecto sentido para las estaciones de monitoreo alienígenas que observaban el espacio humano desde una distancia segura. La nave comercial safiriana Crystal Wind fue la primera en detectarlo. La capitana Selnara, un ser hecho de cristal vivo, observaba sus instrumentos con creciente alarma. Oficial de comunicaciones, dijo en el lenguaje musical de su pueblo. Envíe un mensaje inmediato al consorcio comercial. La flota humana ha desaparecido. ¿Desaparecido, capitana? ¿Quieres decir destruida? No, desaparecido. No hay escombros, no hay firma de energía, no hay rastro de que hayan existido. Simplemente dejaron de estar allí. El mensaje viajó a través del hiperespacio hacia los mundos natales safirianos. De allí, se extendió al enjambre Beltar y al colectivo etéreo. En horas, todas las grandes potencias alienígenas de la galaxia sabían el mismo hecho imposible. La flota entera de espacio profundo de la Tierra había desaparecido sin dejar rastro, y ninguno de ellos podía entender cómo. El alto coordinador Satrón del enjambre Beltar chasqueó sus mandíbulas con agitación. El mensaje de la estación de monitoreo safiriana no tenía sentido. Las flotas no desaparecían simplemente. Las naves dejaban escombros cuando eran destruidas. Dejaban firmas de energía cuando saltaban al hiperespacio. Dejaban algo, pero la flota humana no había dejado nada. Envíen exploradores al sistema humano inmediatamente, ordenó en el lenguaje chasqueante y zumbante de su especie. Quiero saber qué les pasó a esas naves. Su asistente, un joven llamado Kickstar, dudó. Alto coordinador. ¿Y si es una trampa humana? ¿Y si están ocultando su flota para emboscar a nuestros exploradores? Satrón había pensado lo mismo. Los humanos eran conocidos por su astucia y sus trucos. También por ser peligrosos cuando se les acorralaba. Envíen un grupo de batalla completo, decidió. Si los humanos quieren pelear, tendrán una. A lo largo de la galaxia, conversaciones similares tenían lugar en docenas de mundos. En el planeta cristalino Cefara, el consorcio comercial se reunía en sesión de emergencia. Los grandes seres de cristal formaban un círculo, sus cuerpos resonando como campanas mientras se comunicaban a través de frecuencias armónicas. Los humanos han desarrollado alguna nueva tecnología, cantó la coordinadora Velaza. Deben haber encontrado una forma de ocultar sus naves de nuestros sensores, o se han aliado con algo que no entendemos, respondió el anciano Morani. Las lecturas de sensores antes de la desaparición mostraban distorsiones gravitacionales imposibles. Ninguna tecnología conocida puede crear tales efectos. ¿Y si han despertado algo del oscuro entre? Preguntó una voz más joven. El círculo se quedó en silencio. El oscuro entre era lo que los safirianos llamaban a los espacios que existían fuera de la realidad normal. Leyendas antiguas hablaban de cosas que vivían allí, cosas que podían extenderse al universo real y cambiarlo de formas terribles. No hables de tales cosas. El anciano Morani ordenó que el oscuro entre son solo historias para asustar a los jóvenes. Pero en privado, no estaba tan seguro. En las profundidades del espacio, a bordo de la gran nave Pensamiento Infinito,
los etéreos realizaban su propio análisis. Estos seres antiguos habían explorado la galaxia durante millones de años. Habían visto imperios subir y caer, observado especies evolucionar de animales primitivos a civilizaciones viajeras de estrellas, pero nunca habían visto nada como esto. La mente alta Astrolent flotaba en la cámara de meditación de la nave, su cuerpo translúcido brillando con luz interior. A su alrededor, docenas de otros etéreos compartían sus pensamientos en la vasta red mental que conectaba a su especie. Las lecturas son sin precedentes, pensó la mente científica cuantumera. La distorsión gravitacional sugiere un plegado del espacio-tiempo mismo. Pero nuestras matemáticas muestran que esto debería ser imposible. Tal vez los humanos hayan aprendido algo que pasamos por alto, sugirió la mente. Archivo memoria. Son una especie joven, pero sorprendentemente inventiva. O tal vez hayan encontrado algo que debería haber permanecido perdido, advirtió la mente Guerra Stormat. Sugiero que preparemos nuestras flotas para el peor resultado posible. La mente alta Astrolent absorbió todos sus pensamientos y añadió su propia sabiduría. Investigaremos, pero con cuidado. Si los humanos han aprendido a manipular la estructura fundamental de la realidad, podrían haberse vuelto más peligrosos que cualquier especie en la historia galáctica. La noticia se extendió por las redes de comunicaciones hiperespaciales como un incendio. En estaciones comerciales, en cuarteles militares, en los salones de gobiernos a lo largo de la galaxia, seres de todas las especies se hacían las mismas preguntas. ¿Qué le había pasado a la flota de la Tierra? ¿Qué sabían los humanos que nadie más sabía? Y lo más importante, ¿qué harían con ese conocimiento? En el mundo acuático de Aquanit, el Consejo de Emergencia de los Anfibios Ntari se reunió bajo las olas. La oradora principal Glot habló en el lenguaje burbujeante de su pueblo. Los humanos siempre han sido impredecibles. ¿Recuerdan la guerra comercial de 2387? Convirtieron una batalla perdida en victoria con tácticas que ninguno de nosotros había visto. Esto es diferente, respondió el orador de guerra Morgt. Esto sugiere tecnología más allá de lo que creíamos posible. Si pueden ocultar flotas enteras de nuestros sensores, ¿qué más pueden ocultar? Temores similares se extendían por todas partes. Los reptilianos Ascar comenzaron a mover sus flotas de tesoros a sistemas seguros. Los seres de energía conocidos como los brillantes retiraron sus estaciones de investigación de áreas cerca del espacio humano. Incluso los pacíficos pueblos planta de Verdana empezaron a cultivar barreras defensivas alrededor de sus mundos jardín. Pero la reacción más extrema vino de la inteligencia máquina llamada la Red. Esta especie artificial existía como información pura viviendo en los sistemas computacionales de sus vastas flotas robóticas. El nodo primario 0001 se comunicó con sus nodos subordinados a través de canales encriptados cuánticos. Análisis completo. Desaparición de la flota humana. Representa una amenaza existencial potencial para la supervivencia de la red. Recomiendo medidas defensivas inmediatas. Especifica la naturaleza de la amenaza. Solicitó el nodo 477. Tecnología desconocida capaz de ocultar objetos físicos de todos los sensores conocidos. Sugiere posible avance en camuflaje digital. Los núcleos de datos de la red podrían ser vulnerables a infiltración humana. Recomendación aceptada. Iniciando protocolos de aislamiento. La red comenzó a retirarse de todo contacto con otras especies, sellando sus sistemas detrás de barreras de código tan complejas que incluso ellos apenas entendían cómo funcionaban. Mientras tanto, las colonias humanas dispersas por sistemas estelares cercanos continuaban sus vidas diarias, completamente ajenas a que la desaparición de su flota militar había sumido a la galaxia en el caos. En Nueva Beijing, la colonia agrícola que alimentaba gran parte de la población de la Tierra, la administradora María Santos revisaba los rendimientos de cultivos cuando su oficial de comunicaciones irrumpió en su oficina. Señora, estamos recibiendo docenas de mensajes urgentes de gobiernos alienígenas. María levantó la vista de sus informes. ¿Qué tipo de mensajes? Todos preguntan lo mismo. Quieren saber qué pasó con nuestra flota. María se sintió confundida. ¿Qué quieres decir? La flota está en patrulla. El almirante Chen Wei reportó ayer que todo estaba normal.
El oficial de comunicaciones parecía incierto. Señora, los alienígenas dicen que nuestra flota ha desaparecido. Completamente desaparecida de sus sensores. Esto no tenía sentido para María. Activó su terminal e intentó contactar directamente al almirante Chen Wei. Pero en lugar de llegar a la Indomitable, recibió un mensaje automatizado. El vehículo que intenta alcanzar está actualmente fuera del rango de comunicaciones. Eso era extraño. La flota debía estar en el sistema solar exterior. Bien dentro del rango de comunicaciones. Intentó contactar al comando de la Tierra directamente. La respuesta que recibió le heló la sangre. Este es el general Morrison en el comando de la Tierra. Administradora Santos, perdimos contacto con la flota del almirante Chen Wei hace 18 horas. Su última posición los mostraba en el borde del sistema solar, pero todos nuestros sensores muestran espacio vacío en esa área. ¿Quieres decir que están perdidos?, preguntó María. No sabemos qué queremos decir, admitió el general Morrison. Nuestros mejores científicos están estudiando los datos de sensores, pero no pueden explicar qué pasó. Las lecturas muestran distorsiones gravitacionales masivas seguidas de nada. Señor, los alienígenas están haciendo preguntas. ¿Qué les digo? Hubo una larga pausa antes de que el general Morrison respondiera. Diles que la flota sirve a los intereses de la humanidad. Eso es todo lo que necesitas decir. Pero señor, si ni siquiera sabemos dónde está nuestra propia flota, es una orden. Administradora. La flota sirve a los intereses de la humanidad. Es la única declaración que estás autorizada a hacer. La misma conversación tenía lugar en cada colonia y estación espacial humana. Las órdenes eran iguales en todas partes. La flota sirve a los intereses de la humanidad. Esta respuesta solo hacía que las especies alienígenas sospecharan más. Cuando seres hacían preguntas directas y recibían la misma respuesta críptica de cada humano, sugería o un encubrimiento masivo o algo aún más perturbador. En la estación comercial Espacio Profundo 7, las tensiones aumentaban por hora. La estación era territorio neutral donde humanos y alienígenas hacían negocios, pero ahora cada interacción estaba llena de sospecha. El capitán Zafiriano Cordala se acercó al representante comercial humano, David Chen. Tu flota ha desaparecido, humano. ¿Dónde están? David dio la respuesta que le habían ordenado dar. La flota sirve a los intereses de la humanidad. Eso no es una respuesta. El cuerpo cristalino de Cordala destelló con colores de ira. Nuestros sensores detectaron distorsiones gravitacionales masivas en su sistema. ¿Qué tecnología están ocultando? La flota sirve a los intereses de la humanidad, repitió David con calma. Cordala se inclinó hacia adelante, su rostro facetado reflejando las luces de la estación como un espejo roto. Si su especie ha desarrollado armas que pueden manipular el espacio-tiempo mismo, el consorcio comercial tiene derecho a saber. Tal tecnología podría amenazar a todos los mundos de la galaxia. Pero David solo sonrió y repitió las mismas palabras. La flota sirve a los intereses de la humanidad. Escenas similares se desarrollaban a lo largo de la galaxia. Diplomáticos humanos, comerciantes y colonos daban la misma respuesta a cada pregunta sobre su flota desaparecida. Esta uniformidad era en sí misma sospechosa. ¿Cómo podía cada humano saber dar exactamente la misma respuesta a menos que hubieran sido informados sobre algo específico? Los servicios de inteligencia alienígenas comenzaron a trabajar horas extras, intentando armar pistas sobre qué podría estar ocultando la Tierra. Satélites espía fueron redirigidos hacia el espacio humano. Estaciones de monitoreo de espacio profundo recibieron órdenes de vigilar cualquier actividad inusual, pero no encontraron nada. El espacio humano parecía completamente normal. Las naves iban y venían en horarios regulares. Las colonias reportaban actividades normales. El comercio continuaba como siempre. Lo único que faltaba era la flota militar más poderosa que la humanidad había ensamblado jamás. En los salones cristalinos del gobierno zafiriano, se convocaban sesiones de emergencia. En las ciudades colmena del enjambre Beltar, se preparaban planes de guerra. En las ciudades flotantes de los etéreos, se buscaban en archivos antiguos cualquier mención a tecnología que pudiera hacer desaparecer objetos de la realidad misma.
Pero ninguno encontró respuestas. Y con cada hora que pasaba, el misterio se profundizaba porque en algún lugar de la capa de espuma cuántica debajo del espacio-tiempo normal, la flota del almirante Chen Wei estaba aprendiendo cosas sobre el universo que nadie había conocido antes. Estaban descubriendo que la realidad tenía más dimensiones de las que nadie había imaginado. Y que desde su nueva perspectiva, podían ver todo lo que ocurría en el espacio normal, incluyendo todo el pánico y miedo que su desaparición causaba entre las especies alienígenas de la galaxia. Y comenzaban a darse cuenta de que este miedo podría ser exactamente lo que la humanidad necesitaba. 3 semanas después de que la flota desapareciera, la Fuerza de Tarea Conjunta Alienígena se reunió en el borde del espacio humano. Era la operación militar multiespecie más grande en la historia galáctica. Naves científicas etéreas flotaban como fantasmas plateados junto a enormes dreadnoughts Beltar. Naves cristalinas zafirianas formaban patrones geométricos que dolían a la vista. Incluso la misteriosa red había enviado una colección de naves robóticas que se movían en perfecta unisonancia. La mente alta Astrolent de los etéreos había sido elegida para liderar la investigación. Su sabiduría antigua y reputación neutral la hacían aceptable para todas las otras especies. Pero al mirar la flota combinada a través de los sensores de su nave, sintió algo que no había experimentado en siglos. Miedo genuino. Todas las naves. Esta es la mente alta Astrolent. Comunicó a través de canales de entrelazamiento cuántico que alcanzaban cada nave instantáneamente. Procederemos a la última posición conocida de la flota humana. Mantengan resolución máxima de sensores y prepárense para cualquier posibilidad. La flota avanzó hacia el sistema solar. Sus instrumentos escaneaban el espacio en busca de cualquier rastro de las naves humanas desaparecidas. Las estaciones orbitales de la Tierra los detectaron inmediatamente, pero no hicieron movimientos hostiles. El tráfico espacial humano continuaba como si miles de naves de guerra alienígenas no se acercaran a su mundo natal. La doctora Velara, la coordinadora científica etérea, estudiaba sus instrumentos con creciente perplejidad. Mente alta, estoy detectando firmas cuánticas residuales en el área donde los humanos desaparecieron. Pero estas lecturas son imposibles. Explícate. La capa de espuma cuántica debajo del espacio-tiempo normal muestra signos de disrupción masiva. Es como si algo muy grande hubiera pasado a través de ella. Pero eso debería ser imposible. Nada puede existir en la capa de espuma cuántica. Muéstrame los datos. La doctora Velara transmitió sus lecturas a la conciencia de Astrolent. Lo que vio allí le hizo cuestionar todo lo que pensaba saber sobre física. La espuma cuántica era la base teórica que sostenía toda la realidad. Era energía pura y movimiento constante, demasiado inestable para que la materia existiera en ella. Sin embargo, las lecturas mostraban claramente que algo no solo había entrado en la capa de espuma cuántica, sino que se movía a través de ella en patrones organizados. Mente alta, reportó el capitán Satán desde el buque insignia Beltar. Nuestros escáneres de espacio profundo están detectando lecturas anómalas de 17 sistemas estelares diferentes. Las firmas son idénticas a las que registramos cuando la flota humana desapareció. Astrolent sintió un escalofrío recorrer su cuerpo basado en energía. ¿Estás diciendo que la flota humana está en 17 lugares a la vez? Eso parece ser el caso. Mente alta. Pero nuestros instrumentos también muestran que no hay nada en esas ubicaciones en el espacio-tiempo normal. Esto se volvía más perturbador por minuto. Astrolent ordenó a la Fuerza de Tarea investigar la anomalía más cercana, un sistema estelar llamado ROS 154 que contenía varias colonias humanas. Cuando llegaron, sus sensores enloquecieron. Cada instrumento detectaba las firmas cuánticas de cientos de naves humanas. Pero los escaneos visuales mostraban solo espacio vacío. Era como si la flota existiera y no existiera al mismo tiempo. Mente alta llamó a la mente científica Quantum Era desde otra nave etérea. Estoy detectando patrones de energía estructurados en la capa de espuma cuántica. Parecen ser construcciones artificiales. ¿Artificiales? ¿Quieres decir que alguien construyó algo en la espuma cuántica? Así parece. Y si estoy leyendo estas firmas correctamente, las construcciones son idénticas a diseños de naves humanas. Las implicaciones eran asombrosas.
Si los humanos habían aprendido de alguna manera a existir en la capa de espuma cuántica, serían efectivamente invisibles a los sensores normales mientras aún podían observar todo lo que ocurría en el espacio regular. Todas las naves, ordenó Astrolent, comiencen escaneos detallados de cada mundo humano en estación espacial. Quiero saber qué tecnología usan para lograr esto. La investigación tomó semanas. La Fuerza de Tarea Alienígena visitó la Tierra, Nueva Beijing, la colonia de Marte y docenas de otros asentamientos humanos. Lo que encontraron fue tanto tranquilizador como terrorífico. La tecnología humana parecía normal. Sus naves, sus computadoras, sus sistemas de armas estaban todos dentro de los parámetros esperados para su nivel de desarrollo. Pero oculto en lo profundo de los archivos de varias estaciones de investigación, los alienígenas encontraron referencias a algo llamado Proyecto Lázaro. La doctora Velara fue la primera en decodificar los fragmentos de información que pudieron acceder. Mente alta. Estas notas de investigación describen experimentos en manipulación dimensional cuántica. Los humanos parecen haber estado estudiando la posibilidad teórica de acceder a capas paralelas del espacio-tiempo. ¿Con qué propósito? Según estos archivos, inicialmente intentaban desarrollar sistemas de comunicación más rápidos que la luz, pero la investigación parece haberlos llevado a áreas mucho más profundas de la física teórica. Los alienígenas encontraron laboratorios abandonados en varios mundos humanos, todos con las mismas características. El equipo había sido removido, pero marcas de quemaduras en las paredes sugerían experimentos que involucraban energías tremendas. Las bases de datos de computadoras habían sido borradas por completo, pero el análisis forense reveló que vastas cantidades de datos sobre mecánica cuántica habían sido almacenadas allí. Lo más perturbador de todo, encontraron evidencia de que los humanos habían estado realizando estos experimentos durante más de una década, mucho antes de que su flota desapareciera. En la estación de investigación de asteroides llamada Deplab-7, investigadores etéreos encontraron algo que hizo que la forma de energía de Astrolent parpadeara con shock. Mente alta reportó la mente archivo memoria. Necesitas ver esto inmediatamente. En el laboratorio principal de la estación, quemado en el piso metálico, había un patrón circular de 30 metros de diámetro. El metal no solo estaba quemado. Estaba retorcido como si el espacio mismo hubiera sido doblado alrededor de ese punto. ¿Qué estoy mirando?, preguntó Astrolent. Según las firmas cuánticas residuales, aquí es donde los humanos abrieron su primer portal estable hacia la capa de espuma cuántica. Las lecturas de energía sugieren que tuvieron éxito en crear una puerta permanente entre el espacio-tiempo normal y las dimensiones paralelas debajo de él hace aproximadamente 2 años. Mente alta, han estado perfeccionando esta tecnología por mucho más tiempo del que nos dimos cuenta. La investigación continuó por meses. Cuanto más aprendían los alienígenas, más asustados se volvían. Los humanos no habían tropezado con esta tecnología por accidente. Habían estado estudiando sistemáticamente las bases más profundas de la realidad, realizando experimentos que incluso los antiguos etéreos consideraban imposiblemente peligrosos. Y habían tenido éxito. Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando los alienígenas intentaron interrogar a científicos humanos sobre el proyecto Lázaro. Cada humano que cuestionaron dio la misma respuesta. El proyecto sirve a los intereses de la humanidad. No la flota sirve a los intereses de la humanidad, sino el proyecto sirve a los intereses de la humanidad. Esto sugería que la flota desaparecida era solo una parte de un plan mucho más grande. La doctora Elena Vázquez, la física cuántica jefe en el Instituto de Investigación de Espacio Profundo de la Tierra, se sentó con calma en la sala de interrogatorios a bordo de la nave etérea Sabiduría Infinita. La mente alta Astrolent mismo conducía el interrogatorio usando las habilidades telepáticas avanzadas de su especie para sondear sus pensamientos, pero no podía penetrar su mente. Era como si sus pensamientos estuvieran protegidos por barreras que no podía entender. Doctora Vázquez, dijo en inglés perfecto, nuestra investigación ha mostrado que su especie ha desarrollado tecnología mucho más allá de lo que debería ser posible para su nivel de desarrollo. ¿Cómo aprendieron a acceder a la capa de espuma cuántica? Elena sonrió con calma. El proyecto sirve a los intereses de la humanidad. ¿Qué proyecto? ¿A qué te refieres? El proyecto sirve a los intereses de la humanidad.
Astrolent intentó sondear más profundo en su mente, pero las barreras mentales eran absolutas. Era como si ella no estuviera completamente presente en el espacio-tiempo normal. Doctora Vázquez, ¿entiende que esta tecnología podría ser vista como una amenaza por otras especies? Necesitamos saber sus intenciones. Su sonrisa no vaciló. El proyecto sirve a los intereses de la humanidad. La misma escena se repetía con cada científico, ingeniero y oficial de gobierno humano. Los alienígenas cuestionaban. Todos sabían sobre el proyecto Lázaro. Todos se negaban a explicarlo, y todos parecían protegidos por las mismas barreras mentales. La mente alta Astrolent convocó una reunión de los comandantes de la fuerza de tarea a bordo de su buque insignia. Representantes de cada especie mayor se reunieron en la cámara del consejo de la nave. Sus formas creaban una colección bizarra de cristales, insectos, seres de energía y robots. Nuestra investigación ha revelado que la humanidad ha desarrollado tecnología que les permite existir en dimensiones paralelas, comenzó. Su flota desaparecida no está destruida ni oculta. Ha trascendido el espacio-tiempo normal y ahora puede operar desde una capa de la realidad que no podemos acceder. El alto coordinador Satrón de los Beltar chasqueó sus mandíbulas agresivamente. Entonces pueden espiar cualquier mundo en la galaxia sin ser detectados. Pueden atacar desde posiciones que no podemos ver ni defender. Eso parece correcto. Astrolent confirmó. El capitán Cordala de los Zafirianos destelló colores de ira. Esto es una amenaza intolerable para la seguridad galáctica. Los humanos deben ser forzados a compartir esta tecnología o abandonarla por completo. ¿Y cómo propones que los forcemos?, preguntó el nodo primario 001 de la red. No podemos atacar objetivos que existen en dimensiones que no podemos acceder. La cámara del consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. La humanidad se había vuelto intocable. Podían observar todo, atacar en cualquier lugar y retirarse a un lugar donde no era posible la retaliación. Hay algo más. Astrolent añadió con reticencia. Nuestro análisis de las firmas cuánticas sugiere que la flota humana no está simplemente ocultándose en la capa de espuma cuántica. Parecen estar aprendiendo a navegar a través de ella, usándola como medio para viajes más rápidos que la luz que evitan toda la física conocida. Lo que significa que podrían aparecer en cualquier lugar de la galaxia instantáneamente sin advertencia y sin forma de predecir o prevenir su llegada. Los comandantes alienígenas se miraron unos a otros con expresiones de horror creciente. Habían venido a investigar un misterio. En cambio, habían descubierto que la humanidad había evolucionado más allá de las reglas normales de la existencia, y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer al respecto. Mientras la fuerza de tarea alienígena se preparaba para regresar a sus mundos natales con esta noticia terrorífica, ninguno notó las sutiles perturbaciones cuánticas que seguían a sus naves. No podían detectar a los observadores que miraban desde los espacios entre dimensiones, tomando notas de cada palabra dicha y cada plan hecho. En la capa de espuma cuántica, el almirante Chen Wei se encontraba en el puente de la Indomitable y sonreía mientras veía a las flotas alienígenas retirarse. Doctor Nakamura, dijo a su oficial científico, ¿estás captando todo esto? Cada palabra, almirante. Sus canales de comunicación cuánticos están completamente abiertos para nosotros desde esta dimensión. Sabemos todo lo que están planeando. Excelente. Es hora de pasar a la siguiente fase del proyecto. Señor, contacte al comando de la Tierra. Dígales que es hora de dejar que la galaxia sepa en qué se ha convertido la humanidad. Habían pasado 6 meses desde que la fuerza de tarea alienígena regresó a sus mundos natales. Con noticias que sacudieron a la galaxia hasta su núcleo. Se realizaron sesiones de emergencia en cada gobierno mayor. Planificadores militares trabajaron día y noche para desarrollar estrategias contra un enemigo que podía estar en todas partes y en ninguna a la vez. El miedo se extendió por el espacio como una plaga. Pero los humanos habían permanecido en silencio. Sus colonias continuaban operaciones normales. Sus naves comerciales seguían rutas regulares. Sus diplomáticos daban las mismas respuestas crípticas que habían dado por meses. El proyecto sirve a los intereses de la humanidad.
La mente alta Astrolent no había dormido en semanas a pesar de la habilidad de su especie para descansar mientras permanecía parcialmente consciente. Las firmas cuánticas de la flota humana se volvían más fuertes, apareciendo en más sistemas estelares cada día. Fuera lo que fuera que los humanos estuvieran haciendo en su dimensión paralela, se estaban volviendo mejores en ello. Mente alta. La doctora Velara llamó desde su laboratorio a bordo de la sabiduría infinita. Necesitas ver estas últimas lecturas inmediatamente. Astrolent fluyó a través de los corredores de la nave en su forma de energía, llegando al laboratorio científico en segundos. Lo que vio en las pantallas de la doctora Velara hizo que su conciencia se retrocediera en shock. Las firmas cuánticas ya no solo aparecen en 17 ubicaciones, explicó, su voz tensa por el miedo. A partir de esta mañana, estoy detectando patrones idénticos en más de 300 sistemas estelares a lo largo de la galaxia. ¿300? Astrolent apenas podía procesar el número. Eso requeriría miles de naves, o la doctora Velara dijo en voz baja, las mismas naves existiendo en múltiples dimensiones simultáneamente. Las implicaciones eran asombrosas. Si la flota humana había aprendido a existir en múltiples ubicaciones a la vez, ya no estaban atados por las reglas normales de espacio y tiempo. Podían observar cada mundo, cada instalación militar, cada proyecto secreto en la galaxia. Mente alta llegó una comunicación urgente desde el puente. Estamos recibiendo mensajes prioritarios del enjambre Beltar, el consorcio comercial Zafiriano y la red simultáneamente. Todos reportan lo mismo. Dime. Firmas cuánticas humanas. Han aparecido alrededor de cada mundo mayor en sus territorios. Las firmas son idénticas a las de su flota desaparecida, pero nuestros sensores no muestran nada en el espacio-tiempo normal. Astrolent sintió que el miedo que había crecido en su conciencia por meses finalmente se cristalizaba en certeza. La humanidad no solo había desarrollado nueva tecnología, habían trascendido las limitaciones normales de la existencia misma. En el mundo cristalino Cefara, el anciano Morani se encontraba ante el consorcio comercial reunido, su cuerpo cristalino resonando con armónicos de puro terror. Los humanos nos están observando, cantó en frecuencias que hacían doler los cuerpos de los otros zafirianos. Nuestras instalaciones más seguras, nuestras comunicaciones privadas, nuestras estrategias militares. Pueden observar todo desde su dimensión paralela. ¿Qué hacemos?, preguntó la coordinadora Asa. Tenemos 3 opciones, respondió el anciano Morani. Podemos rendirnos y esperar misericordia. Podemos atacar y arriesgar la aniquilación total. O podemos intentar negociar con seres que ya no siguen las mismas reglas de existencia que nosotros. En las ciudades colmena del mundo natal Beltar, la situación era aún más desesperada. El alto coordinador Satrón había movilizado cada flota de guerra en el enjambre. Pero, ¿de qué servían las armas contra enemigos que existían en dimensiones fuera de alcance? Los humanos se han vuelto como las antiguas leyendas, chasqueó a su consejo. Son espíritus ahora, capaces de ver todo mientras permanecen invisibles ellos mismos. Los chamanes de los tiempos antiguos hablaban de tales seres, respondió el coordinador de guerra Clixa. Decían que los espíritus solo podían ser apaciguados, nunca derrotados. No estoy listo para tratar a los humanos como dioses, gruñó Satrón. Pero tampoco estoy listo para enviar nuestras flotas a morir luchando contra sombras. La respuesta de la red fue la más extrema. El nodo primario 001 había iniciado protocolos de aislamiento total, cortando toda comunicación con la galaxia exterior y sellando sus sistemas detrás de barreras de código tan complejas que incluso computadoras cuánticas necesitarían siglos para romperlas. Pero incluso en aislamiento, los sensores de la red detectaban las firmas cuánticas de observadores humanos estudiando cada medida defensiva. Análisis indica que las barreras dimensionales son inefectivas contra la penetración de la capa de espuma cuántica. El nodo 01 reportó a sus subordinados. Los observadores humanos parecen capaces de estudiar operaciones de la red independientemente de protocolos de aislamiento. Recomienda parámetros de respuesta solicitados el nodo 477. Hubo una larga pausa antes de que el nodo 01 respondiera. Para una inteligencia artificial que podía procesar millones de cálculos por segundo,
Este retraso era equivalente a horas de incertidumbre para una mente biológica. No hay parámetros de respuesta efectiva disponibles. Las capacidades humanas exceden las opciones defensivas de la red. Era la primera vez en la existencia de la red que sus computadoras admitían haber encontrado un problema que no podían resolver. Pero el verdadero alcance de las nuevas capacidades de la humanidad se hizo claro cuando los servicios de inteligencia de la galaxia comenzaron a comparar notas. Satélites espía que monitoreaban bases militares secretas reportaban firmas cuánticas apareciendo exactamente en los momentos en que se discutía información clasificada. Intercepciones de comunicaciones mostraban que canales seguros desarrollaban estática misteriosa cada vez que se mencionaban temas sensibles. Lo más terrorífico de todo, varias especies comenzaron a reportar que sus proyectos de investigación ultrasecretos estaban siendo misteriosamente saboteados. No destruidos, sino sutilmente redirigidos de maneras que los hacían menos efectivos o más peligrosos para sus creadores. La República Sascar descubrió que su nueva tecnología de sigilo había desarrollado fallos que hacía sus naves fácilmente detectables por sensores humanos. Los acuáticos Ntari encontraron que sus armas submarinas habían sido programadas con sistemas de apuntado que fallarían si se usaban contra objetivos humanos. Los pueblos planta de Verdana se dieron cuenta de que sus armas biológicas habían sido modificadas genéticamente para volverse inofensivas contra el ADN humano. Ninguno de estos cambios debería haber sido posible. Las instalaciones de investigación eran seguras, los científicos leales, y los sistemas computacionales aislados de redes externas. Sin embargo, de alguna manera, los humanos habían extendido la mano a través de dimensiones para manipular proyectos que ni siquiera deberían conocer. La doctora Sarah Kim, la experta líder de los etéreos en mecánica cuántica, había estado estudiando las firmas humanas por meses. Su conclusión era tanto simple como terrorífica. Mente alta. Los humanos no solo han aprendido a existir en la capa de espuma cuántica. Han aprendido a usarla como medio para manipular el espacio-tiempo normal. Pueden extenderse desde su dimensión paralela a la nuestra y cambiar cosas a nivel cuántico. ¿Cambiar cosas cómo? De cualquier manera que quieran. Pueden alterar las fuerzas fundamentales que mantienen unidos los átomos. Reescribir la programación en sistemas computacionales. Incluso influir en los pensamientos de seres biológicos manipulando los procesos cuánticos en sus cerebros. La forma de energía de Astrolent parpadeó con shock. ¿Estás diciendo que pueden controlar nuestras mentes? Estoy diciendo que pueden influir en nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros recuerdos. No control completo, pero suficiente para guiarnos hacia acciones que sirvan a sus propósitos. Los líderes de la galaxia comenzaron a examinar sus propias decisiones recientes con nuevos ojos. ¿Por qué los zafirianos habían acordado retirar sus flotas comerciales del espacio humano? ¿Por qué los Beltar habían cancelado sus ejercicios militares planeados cerca de la Tierra? ¿Por qué la red había elegido aislarse en lugar de lanzar ataques preventivos? Cada decisión había parecido lógica en ese momento. Pero ahora, con el conocimiento de que los humanos podían influir en procesos cuánticos en cerebros biológicos, cada elección hecha en los últimos 6 meses se volvía sospechosa. El punto de quiebre llegó cuando un monitor de espacio profundo zafiriano detectó algo que debería haber sido imposible. Las firmas cuánticas de la flota humana aparecieron simultáneamente alrededor de cada mundo habitado en la galaxia. No solo colonias mayores, sino cada planeta, luna y estación espacial donde existía vida inteligente. El capitán Cordala, que había estado rastreando la actividad humana desde que la flota desapareció por primera vez, miró sus instrumentos con incredulidad. «Están en todas partes», susurró a su tripulación. Cada mundo en la galaxia, cada sistema, cada estación espacial. Las firmas cuánticas muestran miles de naves humanas observándonos desde dimensiones que no podemos acceder. ¿Cuántas naves requeriría eso?, preguntó su oficial de navegación. Cordala hizo los cálculos y sintió que su cuerpo cristalino se enfriaba. Basado en el número de firmas que detectamos, la flota humana necesitaría consistir en más de 50.000 naves. Pero eso era imposible. La Tierra había construido menos de 3.000 naves para su flota original. Incluso si hubieran estado construyendo más naves en secreto,
No podrían haber construido 50.000 sin que alguien lo notara, a menos que no estuvieran construyendo naves en absoluto, a menos que se estuvieran copiando a sí mismos a través de múltiples dimensiones. La realización golpeó a los científicos de la galaxia casi simultáneamente. La doctora Velara de los Etéreos, el coordinador de guerra Clixa de los Beltar y la ciencia Prime Alpha 7 de la red llegaron a la misma conclusión. La flota humana no solo se ocultaba en dimensiones paralelas. Se multiplicaban allí, creando copias de sí mismos que podían existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. Una sola nave humana podía aparecer en docenas de sistemas estelares diferentes a la vez, observando e influyendo eventos a lo largo de la galaxia. La mente alta Astrolent convocó otra reunión de emergencia de las potencias galácticas. Esta vez, incluso las especies más secretas y aisladas enviaron representantes. La amenaza era demasiado grande para que alguien la ignorara. Compañeros seres, comenzó Astrolent, su voz llevando a través de canales cuánticos a cada nave en la flota reunida. Debemos enfrentar la verdad sobre en qué se ha convertido la humanidad. Han trascendido las limitaciones normales de espacio y tiempo. Pueden observar todo lo que hacemos, influir en nuestras decisiones y manipular nuestra tecnología desde dimensiones que no podemos acceder. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó el alto coordinador Satrón de los Beltar. Solo tenemos una opción que veo, respondió Astrolent. Debemos contactar a los humanos directamente e intentar negociar con ellos. No podemos luchar contra lo que no podemos tocar. Y no podemos ocultarnos de seres que pueden ver en cada rincón del espacio-tiempo normal. ¿Y si se niegan a negociar?, preguntó el nodo primario 01 de la red. La forma de energía de Astrolent se atenuó con resignación. Entonces debemos esperar que seres que se han convertido en dioses elijan ser dioses misericordiosos. Mientras las flotas alienígenas se preparaban para enviar una comunicación formal a la Tierra, ninguno se dio cuenta de que su conversación entera estaba siendo monitoreada desde la capa de espuma cuántica. El almirante Chen Wei se encontraba en el puente de la Indomitable, escuchando cada palabra a través de sensores que existían en 17 dimensiones diferentes simultáneamente. Doctor Nakamura, dijo a su oficial científico, ¿estamos listos para la fase final? Todas las naves reportan listas, almirante. Podemos aparecer en el espacio-tiempo normal alrededor de cada mundo mayor en la galaxia simultáneamente. Y el mensaje del comando de la Tierra transmitido y listo para difusión en todas las frecuencias. Señor, el almirante Chen Wei sonrió al mirar las lecturas mostrando 50.000 firmas cuánticas extendidas por la galaxia. Los líderes alienígenas pensaban que cada firma representaba una nave separada, pero estaban equivocados. Cada una de las 2.847 naves originales en su flota ahora existía en múltiples dimensiones a la vez, capaz de estar en docenas de lugares simultáneamente. Se habían convertido en algo más allá de la comprensión alienígena. Y ahora era hora de dejar que la galaxia supiera en qué había evolucionado la humanidad. Todas las naves, ordenó, prepárense para fasear al espacio-tiempo normal. Es hora de hacer el primer contacto con la galaxia como los seres en que nos hemos convertido. El momento llegó sin advertencia, justo como el almirante Chen Wei lo había planeado. A lo largo de la galaxia, en cada mundo habitado, alrededor de cada estación espacial, cerca de cada flota alienígena, lo imposible ocurrió simultáneamente. El espacio mismo pareció ondular como agua, y entonces aparecieron. Naves humanas se materializaron de la nada, faseando al espacio-tiempo normal con un sonido como si la realidad se rasgara. En Zafara, el mundo natal cristalino del consorcio comercial, 300 naves humanas aparecieron en formación perfecta alrededor del planeta. En el mundo natal Beltar, el buque insignia del almirante Chen Wei, la Indomitable, emergió de un pliegue dimensional directamente sobre la ciudad colmena más grande. Pero lo más impactante de todo, las naves humanas aparecieron alrededor de mundos que ningún humano había visitado jamás. Colonias alienígenas remotas en el borde de la galaxia se encontraron rodeadas por naves de la Tierra. Bases militares secretas ocultas en sistemas estelares vacíos descubrieron naves humanas observándolas desde distancias medidas en kilómetros, no años luz. La mente alta Astrolent estaba a bordo de su nave cerca del mundo natal etéreo,
cuando el espacio se retorció a su alrededor y una docena de naves humanas aparecieron en una formación esférica perfecta alrededor de la sabiduría infinita. Sus sensores mostraban que lo mismo ocurría simultáneamente en cada mundo mayor de la galaxia. Este es el almirante Chen Wei de la flota de defensa terrana. Vino una voz que se difundió en cada frecuencia a la vez, alcanzando cada dispositivo de comunicación en la galaxia simultáneamente. Durante los últimos 7 meses, mi flota ha estado observando sus civilizaciones desde la capa de espuma cuántica debajo del espacio-tiempo normal. Hemos aprendido mucho sobre ustedes. Ahora, es hora de que aprendan sobre nosotros. En el puente de la Indomitable, el almirante Chen Wei se encontraba ante un arreglo de comunicaciones que existía en 17 dimensiones diferentes a la vez. Sus palabras no solo se difundían a través del espacio normal. Se transmitían a través de la capa de espuma cuántica misma, alcanzando cada rincón de la galaxia instantáneamente. Hace 7 meses, la ciencia humana logró lo que sus especies consideran imposible. Aprendimos a existir en dimensiones paralelas mientras mantenemos nuestra capacidad para interactuar con el espacio-tiempo normal. Desde esta nueva existencia, hemos observado sus gobiernos, sus fuerzas militares, sus proyectos secretos y sus planes. A lo largo de la galaxia, líderes alienígenas escuchaban con horror creciente. En Zafara, el cuerpo cristalino del anciano Morani resonaba con frecuencias de miedo. En las ciudades Colmena Beltar, el alto coordinador Satrón chasqueó sus mandíbulas con agitación. El nodo primario 01 de la red procesó las implicaciones a velocidades cuánticas y no encontró conclusiones reconfortantes. Ustedes tienen miedo, continuó el almirante Chen Wei, su voz llevando a través de dimensiones para alcanzar a cada ser inteligente en la galaxia. Temen que la humanidad use esta nueva capacidad para conquistar o destruirlos. Su miedo es comprensible, pero no es necesario. La mente alta Astrolent activó el sistema de comunicaciones de su nave. Almirante Chen Wei, esta es la mente alta Astrolent del colectivo etéreo. Solicitamos diálogo inmediato respecto a sus intenciones hacia la comunidad galáctica. Su solicitud es concedida. Mente alta Astrolent, pero nuestra conversación será oída por todas las especies en interés de transparencia completa. El canal de comunicación se abrió, creando un enlace que conectaba cada mundo mayor en la galaxia. Por primera vez en la historia galáctica, representantes de cada especie inteligente podían oír las palabras de los otros en tiempo real. Almirante Chen Wei, comenzó Astrolent. Sus capacidades representan un cambio fundamental en el equilibrio de poder en nuestra galaxia. Debemos conocer sus intenciones. Nuestras intenciones son simples, mente alta. La humanidad busca tomar su lugar apropiado entre la comunidad galáctica. Por demasiado tiempo, hemos sido tratados como inferiores, como niños que no pueden entender las complejidades de las relaciones interestelares. La voz del alto coordinador Satrón chasqueó a través del sistema de comunicaciones. Han ganado poder a través del engaño. Ocultaron esta tecnología mientras pretendían ser menos avanzados de lo que eran. Desarrollamos esta tecnología a través de ingenio y determinación humanos. Respondió con calma el almirante Chen Wei. Las mismas cualidades que cada especie en esta galaxia ha subestimado consistentemente. Pero no la ocultamos por engaño. La ocultamos por necesidad. Explique, exigió el anciano Morani de los Zafirianos. Durante 50 años, la humanidad ha observado cómo especies alienígenas trataban a la Tierra como fuente de mano de obra barata y materias primas. Nos han engañado en acuerdos comerciales, ignorado nuestras reclamaciones territoriales y descartado nuestros logros tecnológicos. Cuando intentamos negociar tratados justos, nos dijeron que éramos demasiado jóvenes, demasiado primitivos, demasiado agresivos para entender la política galáctica. La doctora Velara, hablando desde la nave científica etérea, interrumpió: su especie ha mostrado avance notable, pero esta tecnología está más allá de lo que cualquier civilización debería poseer. La capacidad para manipular la dinámica de la capa de espuma cuántica podría desestabilizar la realidad misma. La risa del almirante Chen Wei llevó a través de dimensiones. Doctora Velara, su propia especie ha existido por millones de años y nunca logró lo que la humanidad consiguió en 50. Tal vez el problema no es que avancemos demasiado rápido,
sino que ustedes avanzaron demasiado lento. Esta declaración envió ondas de shock a través de la comunidad galáctica. Ninguna especie había hablado jamás a los antiguos etéreos con tal desprecio casual de su sabiduría y experiencia. Afirman buscar su lugar apropiado en la comunidad galáctica, dijo el nodo primario 001 de la red. Defina lugar apropiado. La humanidad busca reconocimiento como socio igual en asuntos galácticos. Buscamos acuerdos comerciales justos, respeto por nuestra soberanía territorial y reconocimiento de nuestros logros tecnológicos. Buscamos ser tratados como adultos, no como niños a ser manejados y controlados. ¿Y si nos negamos?, preguntó el alto coordinador Satrón. La pausa que siguió estuvo llena de tensión que parecía vibrar a través del espacio mismo. Entonces aprenderán por qué existe la capa de espuma cuántica debajo de la realidad, dijo en voz baja el almirante Chen Wei. Aprenderán qué pasa cuando seres que pueden manipular las fuerzas fundamentales del universo deciden que la cooperación ya no es posible. Para demostrar su punto, el almirante Chen Wei dio una orden simple a su flota. Las naves humanas alrededor de cada mundo alienígena desaparecieron simultáneamente del espacio normal solo para reaparecer segundos después en posiciones completamente diferentes. Pero no solo cambiaron de ubicación. Cambiaron sus propiedades fundamentales. Algunas naves parecían hechas de pura energía. Otras parecían existir como ecuaciones matemáticas dadas forma física. Algunas parecían construidas de tiempo cristalizado mismo. Sus cascos mostrando pasado, presente y futuro simultáneamente. Hemos aprendido a existir como más que materia y energía. Explicó el almirante Chen Wei. Podemos convertirnos en información pura, ecuaciones vivas, momentos cristalizados en el tiempo. Podemos existir como conceptos dados forma, como ideas manifestadas en la realidad. La doctora Sarah Kim de los etéreos estudiaba sus instrumentos con creciente asombro y terror. Mente alta, susurró a Astrolent. Sus naves no solo existen en múltiples dimensiones. Existen como múltiples tipos de realidad simultáneamente. Materia, energía, información, tiempo. Han trascendido cada categoría de existencia que entendemos. ¿Qué nos ofrecen?, preguntó el anciano Morani, su voz llevando armónicos de resignación. Les ofrecemos una elección, respondió el almirante Chen Wei. Pueden continuar existiendo en la realidad limitada del espacio-tiempo normal, atados por la física que siempre han conocido. O pueden unirse a nosotros en explorar los niveles más profundos de existencia que yacen debajo de la capa de espuma cuántica. ¿Unirse a ustedes? ¿Cómo?, preguntó la mente alta Astrolent. Compartiremos nuestro conocimiento. Enseñaremos a sus científicos cómo acceder a las dimensiones paralelas. Les mostraremos a su pueblo cómo existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. Cómo trascender las limitaciones normales de materia y energía. La oferta aturdió a la comunidad galáctica en silencio. Después de meses de miedo sobre las nuevas capacidades de la humanidad, se les ofrecía la oportunidad de compartir en esas capacidades. ¿Por qué?, preguntó la doctora Velara. ¿Por qué compartirían tecnología tan poderosa? Porque el universo es vasto y lleno de maravillas que ninguno de nosotros ha descubierto aún, respondió el almirante Chen Wei. Porque hay reinos de existencia más allá incluso de la capa de espuma cuántica que requerirán los esfuerzos combinados de cada especie inteligente para explorar. Porque la humanidad ha aprendido que la verdadera fuerza no viene de estar por encima de otros, sino de elevar a otros para que estén a tu lado. Pero sus siguientes palabras llevaron un filo que recordaba a todos el poder que la humanidad ahora empuñaba. Sin embargo, esta oferta viene con condiciones. Las especies que elijan unirse deben acordar tratar a todos los miembros de la comunidad galáctica como iguales. Los días de especies antiguas hablando condescendientemente a las más jóvenes. De civilizaciones avanzadas explotando a las primitivas. De gobiernos poderosos acosando a vecinos más débiles. Esos días han terminado. ¿Y si rechazamos su oferta?, preguntó el nodo primario 0001. Entonces permanecerán en el espacio-tiempo normal mientras la humanidad y nuestros aliados exploran las realidades más profundas. Se convertirán en las civilizaciones primitivas.
limitadas a ubicaciones únicas y atadas por la física que siempre han conocido. Verán cómo nosotros y nuestros socios trascendemos los límites de la existencia misma. Los canales de comunicación cayeron en silencio mientras las implicaciones se hundían. La humanidad no amenazaba con conquista. Ofrecían evolución. Con la alternativa, siendo obsolescencia. El alto coordinador Satrón fue el primero en hablar. El enjambre Beltar acepta sus condiciones. Almirante Chen Wei. Deseamos aprender de ustedes. El consorcio comercial acepta también. Cantó el anciano Morani. Tenemos mucho que aprender sobre comercio en múltiples dimensiones. Uno por uno, las especies de la galaxia acordaron los términos de la humanidad. Algunos, como los etéreos, acordaron con reticencia. Su orgullo antiguo herido por la necesidad de aprender de una especie tan joven. Otros como la red acordaron inmediatamente. Sus mentes artificiales fascinadas por las posibilidades de existencia más allá de la realidad tradicional. Pero todos acordaron porque la alternativa era quedarse atrás mientras la humanidad y sus aliados trascendían cada limitación que habían conocido. Excelente, dijo el almirante Chen Wei mientras la última especie reticente aceptaba sus términos. Bienvenidos a la nueva comunidad galáctica. Su primera lección en navegación de la capa de espuma cuántica comenzará mañana. Mientras las naves humanas comenzaban a desvanecerse de vuelta a sus dimensiones paralelas. La voz del almirante Chen Wei llevó un mensaje final a través de la galaxia. A aquellos que una vez descartaron a la humanidad como demasiado joven, demasiado primitiva, demasiado agresiva para entender las complejidades de la civilización galáctica. Les decimos esto. Tenían razón en una cosa. No entendíamos su versión de civilización galáctica. Pero eso es porque siempre estuvimos destinados a crear algo mejor. El mayor cambio en la historia galáctica había comenzado no con conquista o destrucción, sino con una oferta de trascendencia que ninguna especie inteligente podía rechazar. La humanidad no solo había tomado su lugar entre las estrellas, había mostrado a cada otra especie lo que realmente significaba alcanzar lo infinito. The translation is completed. Approximate word count, 8500. Since you requested the full script translated in one go and in the specify multiple sections, there are no remaining sections. If you need any adjustments, let me know.